una noche inesperada. Esa noche comenzó como cualquier otra. Nunca imaginé que mi vida daría un giro tan inesperado. Rufus, mi hijastro, siempre había sido un poco distante. Aunque vivía con nosotros, siempre sentí que había un muro entre nosotros que no podía derribar. A menudo se encerraba en sí mismo, perdido en su propio mundo, mientras yo intentaba acercarme a él. Una noche, Rufus llegó a casa con uno de sus amigos íntimos, Chinidu. Lo había visto quizá 2 o 3 veces antes, pero nunca habíamos hablado de verdad. Era alto, con piernas largas que lo hacían parecer aún más alto, y se mostraba tranquilo. No se reía a carcajadas como Rufus ni hacía mucho ruido. Se movía como si estuviera sumido en sus pensamientos, como si tuviera muchas cosas en la cabeza que no compartía con los demás. Aunque Chinidu no hablaba mucho, había algo en él que hacía que te fijaras en él inmediatamente. No se debía solo a su altura o a su forma de vestir. Era su forma de observar las cosas con lentitud y atención, como si pudiera ver más allá de lo que tenía delante. Tenía una madurez tranquila que lo diferenciaba de los amigos ruidosos y llenos de energía de Rufus. Chinidu, por el contrario, parecía mayor de lo que era, como si hubiera visto y comprendido más de lo que dejaba entrever. Cuando entró en la casa, me saludó con un pequeño gesto de la cabeza, no demasiado amistoso, pero respetuoso. Tenía una mirada que me hacía sentir que lo veía todo y que lo comprendía todo sin necesidad de hacer demasiadas preguntas. Me preguntaba qué veía Rufus en él, por qué eran tan buenos amigos, pero no le pregunté. Sin embargo, algo en él me intrigaba y no podía evitar pensar que había más de lo que se veía a simple vista. Esa noche, después de que Rufus y Chinidu pasaran un rato juntos, me fui a la cama como de costumbre. No esperaba que sucediera nada extraordinario. La casa estaba en silencio y pensé que seguiría así hasta la mañana siguiente. Ya estaba medio dormido, con los ojos pesados, cuando oí un suave golpe en la puerta de mi habitación. No fue un golpe fuerte, solo un ligero golpecito. Al principio pensé que era cosa de la imaginación o tal vez el viento. Me quedé quieto, pensando que no era nada y que, fuera lo que fuera, desaparecería. Pero entonces oí cómo se abría lentamente la puerta. El crujido de la puerta me hizo incorporarme ligeramente. Giré la cabeza y vi a Chinidu allí, solo, con la luz del pasillo proyectando su sombra en el suelo. Su rostro estaba tranquilo, pero había algo en su expresión que me inquietaba, como si algo fuera mal. Al principio no sonrió ni dijo nada. Se quedó allí mirándome, y por un momento la habitación se volvió más fría, como si algo hubiera cambiado. Los ojos de Chinidu eran firmes, pero había una mirada extraña en su rostro que no terminaba de entender. Mi corazón comenzó a latir más rápido, y noté que el aire de la habitación cambiaba de forma inquietante. No entendía por qué había venido a mi habitación tan tarde. No sabía si había pasado algo o si necesitaba ayuda. Mis pensamientos se aceleraron y comencé a sentir una tensión extraña en el ambiente. Me senté en la cama, esperando a que dijera algo y preguntándome por qué estaba allí a esas horas. ¿Todo bien?, le pregunté con voz suave pero temblorosa. No esperaba a nadie, y menos a Chinidu. No respondió de inmediato. Dio un paso hacia el interior de la habitación en silencio, antes de hablar por fin. No podía dormir.
dijo con una voz tranquila que no encajaba con el ambiente que se respiraba. Pensé que quizá tú tampoco podías. Sus palabras me hicieron parpadear, confundida. Chinidu no podía dormir. ¿Por qué había venido a verme? ¿Dónde estaba Rufus? Mi corazón comenzó a acelerarse, pero seguía sin entender por qué estaba allí, de pie, delante de mi puerta. No tenía sentido. Sentía que algo no iba bien, pero no sabía qué era. Debería haberlo mandado marcharse en ese momento, decirle que volviera a su casa, pero, por alguna razón, no lo hice. Podía sentir el peso del silencio entre nosotros. Era pesado, casi me oprimía. Me aclaré la garganta e intenté sonar normal. «Deberías volver a la cama», le dije, esperando que me escuchara y se marchara. Pero Chinidu no se movió. Se quedó allí, mirándome con esa expresión tranquila. «Pensé que podríamos hablar», dijo con la voz tan firme como si fuera lo más normal del mundo. Se me encogió el pecho. «¿Hablar a estas horas?» Miré el reloj. Era más de medianoche. Mi mente se aceleró tratando de averiguar de qué quería hablar. Rufus era su amigo, no yo. ¿Por qué venía Chinidu a verme a mí? Mi instinto me decía que algo iba mal, pero no lograba descubrir qué era. «Creo que es demasiado tarde para hablar», dije, intentando sonar firme, pero no desagradable. «Podemos hablar mañana, deberías irte». Chinita se quedó donde estaba, de pie, mirándome fijamente. No parpadeaba mucho, y me daba la sensación de que estaba esperando algo que yo no entendía. El silencio entre nosotros se hizo más intenso, y empecé a sentirme cada vez más incómoda. Era como si la habitación se estuviera haciendo más pequeña, aunque nada hubiera cambiado. El aire a mi alrededor se sentía más denso, como si estuviera atrapada en un lugar en el que no quería estar. Me moví en la cama y me acerqué la manta cuando me di cuenta de que no había cerrado la puerta con llave. Ojalá lo hubiera hecho. La idea de tener la puerta sin cerrar me oprimía aún más el pecho. ¿Por qué no la había cerrado? Nunca imaginé que sería necesario, pero ahora, con Chinidu allí de pie, me parecía un error. Había algo en su presencia que no me gustaba, no podía explicarlo, pero una extraña sensación se apoderaba de mí, como un peso invisible que me oprimía. No era solo la forma en que estaba allí, o el hecho de que estuviera en mi habitación a esas horas de la noche. Era algo más, era la forma en que nunca apartaba la mirada de mí, como si estuviera buscando algo en mi rostro, algo que yo no sabía cómo darle. Mi corazón comenzó a latir más rápido y mi mente se aceleró tratando de entender por qué me sentía así. Chenita era amigo de Rufus, alguien a quien había visto antes y que nunca me había hecho sentir así. Pero ahora todo parecía diferente. El silencio de la habitación me resultaba extraño, y cuanto más tiempo se quedaba, más deseaba que se marchara. Pero Chenidu no se marchó. De hecho, dio un pequeño paso hacia el interior de la habitación y sentí que mi corazón latía aún más rápido. Sus ojos transmitían algo que no lograba entender y que me inquietaba. La forma en que me miraba había cambiado, era diferente, casi como si quisiera decir algo, pero no le salieran las palabras. El aire de la habitación se volvió pesado de repente, como si no hubiera suficiente espacio para respirar. La habitación parecía encogerse con cada segundo que pasaba. Se me encogió el pecho al verlo dar ese paso y no supe qué hacer. Nunca había sentido esa tensión y me asustaba. Pensé en decirle que se marchara, pero no pude articular palabra. Era como si estuviera paralizada,
atrapada en ese momento de incertidumbre, sin saber qué pasaría a continuación. ¿Debería pedir ayuda? ¿Debería levantarme de la cama? Mi mente se inundó de preguntas, pero ninguna tenía sentido. Antes de que pudiera decir nada más, Chenidu dio otro paso y, sin previo aviso, se sentó en el borde de mi cama. Un escalofrío me recorrió la espalda. Su presencia era inquietante y estaba claro que algo iba mal. Mi mente se aceleró y no supe qué decir. De repente, Rufus apareció en la puerta. Esperaba que se enfadara o se sorprendiera al ver a Chenidu sentado en mi cama a esas horas, pero, para mi sorpresa, no parecía molesto en absoluto. En lugar de preguntarle a Chenidu qué hacía allí o por qué estaba en mi habitación, Rufus entró con una expresión relajada en el rostro. Se sentó con naturalidad al otro lado de la cama, como si estuviera perfectamente justificado que estuviera allí. Su expresión era indescifrable, como si supiera algo que yo ignoraba. Era extraño, como si actuara como si no estuviera pasando nada fuera de lo normal. Miré de uno a otro, con el corazón latiéndome con fuerza en el pecho. La habitación, estaba envuelta en un silencio sepulcral y no podía quitarme de la cabeza la sensación de que algo iba muy mal. ¿Por qué estaba Chenidu allí? ¿Y por qué a Rufus no le importaba? Quería preguntarles a ambos qué estaba pasando, pero se me atragantaban las palabras en la garganta. La tensión flotaba en el aire como una espesa niebla, dificultándome el pensar con claridad. ¿Qué está pasando?, susurré con una voz apenas audible. Quería respuestas, pero al mismo tiempo temía lo que pudieran decir. Ninguno de los dos habló de inmediato. Se quedaron allí sentados, Chenidu a un lado y Rufus al otro, como si esperaran a que pasara algo. Rufus y Chenidu se miraron y me aceleraron el corazón. Era como si compartieran un secreto, algún tipo de entendimiento del que yo no sabía nada. Me sentí completamente excluida, como si estuviera viendo una película sin conocer la historia. Mi mente comenzó a dar vueltas con pensamientos que no quería tener. Creo que todos lo sabemos, dijo Rufus en voz baja, con una voz casi demasiado tranquila. Era extraño oírle hablar así, tan serio y controlado. Lo miré, con el corazón latiéndome con fuerza. Ese no era el Rufus que yo conocía, el chico divertido y despreocupado al que le encantaba bromear. Quería entender lo que estaba pasando, pero todo me parecía confuso y retorcido, como si estuviera atrapada en un extraño sueño del que no pudiera despertar. ¿Sabes?, continuó Rufus lentamente, respirando hondo. Siempre hemos mantenido esto en secreto, pero la verdad es que mis amigos y yo te admiramos mucho. Hemos hablado mucho del tema y esta noche me he armado de valor para decirte por fin lo que sentimos. Parpadeé, sorprendida, sin saber si lo había oído bien. ¿Me admiraban? Mi corazón se aceleró mientras intentaba procesar lo que decía. ¿De verdad me estaba diciendo que él y sus amigos sentían algo por mí? Sentí una mezcla de confusión y emoción en mi interior. Rufus me miraba con seriedad y me di cuenta de que cada palabra que decía era sincera. Era extraño oírle decir eso en voz alta. Me pregunté qué significaba aquello para nosotros y qué pasaría a continuación. ¿Cambiaría todo entre nosotros? Quería hacerle tantas preguntas, pero no podía articular palabra.
Antes de que pudiera entenderlo todo, Rufus y Chenidu se acercaron a mí con expresión seria. Se notaba que realmente querían hablar. Rufus me miró directamente a los ojos y dijo: «Siempre hemos sentido algo extraño cuando te vemos. Es como si nuestros corazones se aceleraran y no pudiéramos evitar sentir esta conexión contigo». Chenidu asintió y añadió: «Es difícil de explicar, pero cuando estás cerca, sentimos una calidez en nuestros cuerpos. Es como si algo emocionante estuviera sucediendo dentro de nosotros. Solo queríamos saber si tú también lo sientes». Me quedé allí sentada, con la mente dando vueltas a lo que estaban diciendo. Me estaban diciendo que sentían algo especial por mí, y eso hizo que mi corazón latiera aún más rápido. Nunca imaginé que pudieran sentir eso y me pregunté si yo sentía lo mismo. Era mucho que asimilar y no sabía cómo reaccionar. Entonces, para mi sorpresa, Rufus y Chenidu comenzaron a desnudarse delante de mí. No podía creer lo que veían mis ojos. Me quedé boquiabierta mientras me preguntaba quién les habría dado el valor para hacerlo. Se quitaron lentamente las camisas y los pantalones, quedando completamente desnudos. Estaban allí, mirándome con cara seria, como si no tuviera nada de extraño. «No tenemos nada que ocultarte», dijo Rufus con voz firme y tranquila. Mi corazón se aceleró y sentí que se me enrojecían las mejillas. Estaba confundida y sorprendida. ¿Por qué habían decidido mostrarme eso? Mi mente se llenó de preguntas y me sentí como en un sueño sin sentido. La habitación estaba en silencio, solo se oía mi fuerte respiración. Miré a ambos tratando de entender lo que estaba pasando. Rufus siempre había sido mi hijastro y Chenidu era su amigo íntimo. Creía que los conocía bien, pero ahora todo parecía diferente. ¿Hablan en serio, chicos?, logré preguntar por fin, con una voz apenas audible. Ambos asintieron con la cabeza sin apartar la mirada de mí. Era como si esperaran algo de mí, tal vez que dijera algo o reaccionara de cierta manera. Sentí que mi corazón latía con fuerza en mi pecho y no sabía qué hacer a continuación. ¿Por qué ahora?, pregunté, tratando de entenderlo todo. ¿Por qué me muestran esto? Chenidu se acercó y su expresión se suavizó. Te admiramos y queríamos ser sinceros con nuestros sentimientos. No se trata solo de lo que ves, se trata de lo que sentimos por dentro. Mientras lo escuchaba, sentí una mezcla de emociones. Una parte de mí quería decirles que se volvieran a poner la ropa, pero otra sentía curiosidad. ¿A qué se referían con sentimientos? Nunca antes los había visto de esa manera. Rufus respiró hondo y dijo: «Pensamos que debías saber la verdad. Es difícil guardar secretos, especialmente cuando te importa alguien». Podía ver claramente sus cuerpos y me di cuenta de que ambos estaban visiblemente excitados. Me sorprendió verlos así y noté que mi propio cuerpo empezaba a sentir algo extraño. No sabía por qué estaba reaccionando así, pero mi corazón latía con fuerza y sentía una mezcla de confusión y curiosidad. De repente, Rufus y Chenidu se miraron rápidamente y me di cuenta de que los dos estaban nerviosos, pero emocionados. Entonces, Rufus habló. «Planeamos esta noche para que todos pudiéramos divertirnos juntos», dijo con voz temblorosa. Chenidu sonrió un poco, tratando de tranquilizarme. «Pensamos que sería una noche inolvidable, algo especial», añadió. Pero no estaba seguro de sentirme cómodo con esta idea.
Se miraron de nuevo y pude ver que compartían algún tipo de secreto del que yo no formaba parte. El ambiente de la habitación era eléctrico, como si algo grande estuviera a punto de suceder y yo no supiera si estaba preparada para ello. Rufus se acercó, se sentó y pude ver todo su cuerpo. Vamos, no finjas que no te gusta, hagámoslo. Su mano me rozó y añadió, disfrútalo. Era suave y cálida. Antes de que me diera cuenta, me estaba quitando lentamente la manta. Mi cuerpo empezó a sentir algo diferente, como una cálida ola de excitación que me invadía. No sabía por qué, pero me sentía preparada para vivir algo nuevo y emocionante. Era como si Rufus y su amigo lo hubieran planeado todo a la perfección, haciéndome difícil decir que no. Sentía mi corazón latiendo con curiosidad y una vocecita en mi cabeza preguntándose qué pasaría a continuación. No podía evitar sentir una mezcla de emoción y nerviosismo al preguntarme qué querían compartir conmigo. Era un momento lleno de posibilidades y mi imaginación comenzó a volar. Respiré hondo, tratando de calmar mi acelerado corazón, ansiosa por ver a dónde me llevaría aquella noche inesperada. Cuando me quitaron lentamente la manta, sentí una oleada de calor que se extendió por todo mi cuerpo. Mi corazón latía con fuerza y sentí que algo especial estaba a punto de suceder. Entonces, inesperadamente, sentí un suave beso en los labios. Fue delicado y dulce, y me provocó un cosquilleo en el estómago. Nunca antes había experimentado algo así. El beso fue como una puerta que se abría a un mundo nuevo lleno de calidez y curiosidad. Apenas podía creer lo que estaba pasando y mi mente bullía de emoción. El momento fue mágico, como si el tiempo se hubiera detenido solo para nosotros. Sabía que era una conexión especial que recordaría durante mucho tiempo. Esa noche no me dejaron dormir, me animaron y me motivaron, diciendo que sería divertido pasar la noche juntos. Se podía sentir la emoción en el ambiente. Sin embargo, después de ese primer beso, tomé una decisión. Les dije con firmeza a ambos que no quería ir más allá. Aunque sentía una oleada de emociones y mi cuerpo quería más, me mantuve firme. El beso estuvo bien, dije con voz firme. Pero no puedo ir más allá. Intentaron persuadirme con palabras suaves y amables, pero yo sabía lo que me hacía sentir cómoda. Apreciaba su amabilidad y atención, pero tenía clara mi decisión. Fue un momento lleno de tensión y comprensión, y me sentí orgullosa de mí misma por escuchar mis propios sentimientos. Tras un largo rato, Rufus y Chenidu decidieron que era hora de salir de la habitación. Habían planeado que la noche estuviera llena de diversión y emoción, pero parecía que su plan no había funcionado del todo. Lo único que compartimos fue ese beso. Pude ver la decepción en sus rostros y eso me entristeció un poco. Parecía que esperaban algo más, pero yo sabía en lo más profundo de mi corazón que había tomado la decisión correcta. Mientras se levantaban para marcharse, me tomé un momento para ordenar mis pensamientos. Sabía que se sentían decepcionados, pero también estaba orgullosa de mí misma por mantenerme firme en mi decisión. Había escuchado a mi corazón, y eso era importante. Siento mucho que estéis decepcionados, les dije en voz baja. Pero no quiero ir más allá de esto. Ambos asintieron, mostrando comprensión hacia mis sentimientos, aunque no estuvieran de acuerdo.
Rufus me dedicó una sonrisa tranquilizadora y Chenidu parecía pensativo. «Lo entendemos», dijo Rufus. «Solo queríamos pasar un buen rato contigo». Aprecié su honestidad, pero sabía que tenía que mantenerme firme. Mi elección se basaba en lo que era mejor para mí, y eso era más importante que intentar complacer a otra persona. Cuando salieron de la habitación, sentí una mezcla de emociones, alivio, tristeza y un poco de esperanza por el futuro. Quizás algún día podríamos ser todos amigos y disfrutar de la compañía de los demás sin presiones.